Hola gente de YouTube, ¿cómo están? En el vídeo de hoy vamos a escuchar más historias de terror, espero que disfruten el contenido. La sombra del callejón de los sapos. En el centro de Puebla, cerca del barrio de los Sapos, vivía una joven llamada Laura. Trabajaba hasta tarde en un café de la 3 Oriente y siempre tomaba el mismo atajo, un callejón estrecho entre casas coloniales abandonadas. Decían que allí rondaba una sombra que no pertenecía a nadie. Una noche de lluvia fina, Laura oyó pasos detrás de ella. No eran ecos de los suyos. Se giró y vio una figura alta, sin rostro definido, solo una silueta que se estiraba contra las paredes húmedas. Corrió hasta su departamento en la avenida Reforma, cerró con llave y se metió en la cama. Al día siguiente, encontró una huella mojada en el piso de su sala. No era de zapato. Era como si algo sin forma hubiera arrastrado agua del callejón. Esa noche, los pasos regresaron dentro de su casa. Venían del techo. Luego del armario. Siempre un segundo después de que ella se moviera. Laura empezó a dormir con la luz encendida. Pero la sombra aprendió a esperar en los rincones donde la bombilla no llegaba. Una madrugada, se despertó con la sensación de que alguien le respiraba en la nuca. Se giró lentamente y vio su propia sombra en la pared, pero tenía dos cabezas. La segunda cabeza sonrió con dientes que no eran suyos. Desde entonces, cuando caminas por el callejón de los sapos después de medianoche, si miras tu sombra bajo la luz de un farol viejo, fíjate bien. A veces tarda un instante más en seguirte. Y si le hablas, te responde con tu propia voz, pero diciendo cosas que nunca pensaste. El espejo del abuelo. Cuando mi abuelo murió en su casa de Cholula, me dejó solo un objeto, un espejo ovalado antiguo que había traído de España. No lo cubras nunca con tela, me dijo en su lecho. Si lo haces, él se enfada. Lo colgué en mi habitación de la casa familiar en Puebla. Al principio solo reflejaba lo normal. Pero después de una semana, noté que mi reflejo parpadeaba un segundo después que yo. Luego sonreía cuando yo no lo hacía. Una noche, mientras me lavaba los dientes, vi que detrás de mi reflejo había otra figura. Un hombre viejo, con la misma cara que mi abuelo, pero con los ojos completamente negros. Me saludó con la mano. Yo no moví la mía. Empecé a tapar el espejo con una sábana antes de dormir. Al despertar, la sábana estaba en el suelo y el espejo brillaba más que nunca. En su superficie ya no estaba solo yo. Había una fila de reflejos míos, cada uno más viejo, más delgado, más desesperado. El último de la fila extendía la mano hacia afuera del cristal, como queriendo agarrarme. Decidí romperlo. Tomé un martillo y lo estrellé contra el centro. El vidrio se quebró en 1000 pedazos, pero en cada fragmento seguía viendo ojos negros que me miraban. Esa misma noche, cuando me miré en el baño, mi reflejo ya no me imitaba. Me miraba con lástima. Y susurró, ahora soy yo el de afuera. La niña de la ofrenda. Era Día de Muertos en un pueblo cercano a Puebla. Una familia colocó la ofrenda tradicional, pan de muerto, calaveritas de azúcar, fotos de los difuntos y velas. Su hija menor, de 5 años, insistía en poner un plato extra para la niña nueva. ¿Qué niña nueva?, preguntaron los padres. La que viene todas las noches a jugar conmigo, respondió la pequeña. Esa noche, después de las calaveras y las risas, la niña se quedó dormida junto a la ofrenda. Los padres la oyeron hablar en sueños, sí, te doy mi muñeca, pero no te lleves a mi mamá. Al amanecer, la ofrenda estaba intacta, excepto por una cosa, la foto de la abuela había desaparecido. En su lugar había una foto vieja, amarillenta, de una niña de ojos tristes que nadie reconoció. La hija empezó a comportarse extraño. Reía sola en la esquina y decía que la amiga le contaba secretos. Una noche, los padres la encontraron de pie frente a la ofrenda, con la boca llena de tierra de la tumba del panteón. Ella quiere quedarse aquí para siempre, dijo con voz que no era del todo suya. Y necesita un cuerpo nuevo. Al día siguiente, la niña desapareció. Solo quedó su vestido sobre la ofrenda, y una nueva foto en el altar, la de su propia cara, sonriendo entre calaveras. Si visitas un panteón en Puebla durante los muertos y ves una niña sola jugando con velas, no le preguntes su nombre. Podría responder con el tuyo.
El taxista de la 11 Sur. Un taxista de Puebla recogió a una pasajera a las 3 de la mañana en la 11 Sur. Era una mujer joven, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole la cara. Pidió ir al cementerio de San Francisco. Durante el trayecto no habló. Solo respiraba con dificultad. El taxista la miraba por el retrovisor y notaba que sus manos estaban muy pálidas, casi transparentes. Al llegar al cementerio, la mujer bajó sin pagar. «Espérame aquí», dijo con voz suave. «Vuelvo enseguida». Pasaron 20 minutos. El taxista se impacientó y bajó a buscarla. Entre las tumbas no había nadie. Solo un ramo de flores frescas sobre una lápida reciente. La foto de la lápida era idéntica a la pasajera. Regresó corriendo al taxi. Allí, en el asiento trasero, había un billete viejo y arrugado. Pero no era dinero. Era una foto suya, tomada esa misma noche, con los ojos cerrados, como si ya estuviera muerto. Desde esa noche, el taxista sigue trabajando. Pero a veces, cuando recoge a una mujer de blanco, el GPS marca un destino que no existe. Y el pasajero nunca baja. Solo se queda atrás, susurrando, «Ya casi llegamos a casa». La llamada desde el otro cuarto. Ana vivía sola en un departamento viejo en el barrio de San Enetla, Puebla. Una noche recibió una llamada de un número desconocido. Contestó y oyó su propia voz al otro lado: «No abras la puerta del cuarto de servicio». Se asustó, pero pensó que era una broma. Minutos después, oyó ruidos en el cuarto de servicio, algo arrastrándose, como uñas contra el piso. Volvió a sonar el teléfono. Otra vez su voz: «Ya está dentro. No mires atrás». Ana corrió a su habitación y se encerró. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez la voz sonaba más cerca, como si estuviera en el pasillo. «Apaga la luz. No quiere que vea su cara». Ella obedeció. En la oscuridad total, sintió una respiración junto a su oreja. El teléfono vibró una última vez. El mensaje de voz decía: «Gracias por dejarme entrar. Ahora somos dos». Al día siguiente, los vecinos encontraron el departamento vacío. Solo el teléfono sonaba, y cuando contestaban, oían dos voces idénticas riendo al unísono. El Nahual del Cerro. Cerca de Puebla, en las faldas de un cerro, un campesino llamado Don Julio cuidaba sus cabras. Una noche de luna llena vio a un perro grande, negro, con ojos amarillos que lo observaba desde la oscuridad. Al día siguiente, una de sus cabras apareció muerta, con marcas de dientes humanos. Don Julio empezó a sospechar. En el pueblo contaban historias de nahuales, brujos que se transforman en animales por la noche. Decidió vigilar. La siguiente luna llena, vio al mismo perro, pero esta vez caminaba como hombre, en dos patas. Se acercó a la ventana de su casa y susurró su nombre con voz humana. Don Julio tomó su machete y salió. El perro lo esperó. Cuando lo atacó, el animal se transformó, la piel se abrió y salió un hombre idéntico a él mismo, pero con la boca llena de sangre. «Llevo años usando tu cara cuando quiero cazar», dijo el nahual. «Esta noche termino el trabajo». Don Julio luchó, pero el nahual era más fuerte. Al amanecer, los vecinos encontraron a Don Julio muerto, y a otro Don Julio vivo, sonriendo, cuidando las cabras como si nada hubiera pasado. Si subes a ese cerro y ves a un hombre que se parece mucho a alguien conocido, no lo saludes. Podría estar probando tu cara para la próxima luna. El último pasajero del Metrobús. En la línea del Metrobús de Puebla, un joven subió a las 11:45 de la noche. El vehículo iba casi vacío. Solo quedaba un pasajero al fondo, un hombre con sombrero que miraba por la ventana. El joven se sentó adelante. En cada parada, nadie bajaba ni subía. Pero el número de pasajeros parecía aumentar. Sombras en los asientos vacíos. Respiraciones que no eran suyas. Miró hacia atrás. El hombre del sombrero ya no estaba solo. Había otros, todos con la misma ropa mojada, como si hubieran salido de un río. Lo miraban fijamente. El joven quiso bajar en la siguiente parada, pero las puertas no se abrían. El conductor, sin girarse,
dijo por el altavoz, esta ruta ya no tiene paradas. Solo destino final. El joven corrió hacia la puerta delantera. Allí, reflejado en el vidrio, vio que todos los asientos estaban ocupados por gente pálida. Y él ya no estaba entre ellos. El Metrobús sigue circulando por las noches. Si lo ves pasar vacío, pero oyes voces dentro, no lo detengas. Porque alguien siempre necesita un asiento más, y a veces lo toma del mundo de los vivos. Espero que estas historias te hayan puesto la piel de gallina. Si quieres más detalles, variaciones o una segunda parte de alguna, solo dímelo. Duerme con un ojo abierto. El Diablito de San Miguelito. En San Pedro Cholula, muy cerca de Puebla, se encuentra la antigua capilla de San Miguelito, considerada por muchos la primera iglesia del lugar. Hace décadas, un sacerdote encontró a la entrada una pequeña figura tallada en madera, un diablillo con cuernos, sonrisa burlona y ojos que parecían seguirte. Asustado, la ató con sogas gruesas y la encerró en un baúl bajo llave en la sacristía. Que nunca vea la luz de la luna, murmuró el cura antes de morir años después. El nuevo párroco, el padre Ramiro, no creía en supersticiones. Una noche de tormenta, mientras organizaba papeles viejos, escuchó risas infantiles dentro de la iglesia vacía. Pensó que eran niños del barrio haciendo travesuras. Abrió la puerta y encontró el baúl abierto. Las sogas estaban cortadas limpiamente, como con dientes. Desde esa noche, las desgracias comenzaron. Un vecino amaneció con marcas de quemaduras en forma de manos pequeñas. Una mujer perdió a su bebé recién nacido sin explicación médica. Y siempre, al amanecer, la figurita aparecía en un lugar distinto de la capilla, sobre el altar, en el confesionario, o incluso colgada del campanario. Ramiro decidió quemarla. La llevó al patio trasero, la roció con gasolina y encendió el fuego. La madera chisporroteó, pero en vez de consumirse, el diablito empezó a reír con voz de niño. Padrecito, ¿quieres un favorcito? Dinero, amor, venganza, solo pídelo. El fuego se apagó solo. La figura estaba intacta, pero ahora sus ojos brillaban rojos. El padre empezó a cambiar. Predicaba con pasión inusual, y las limosnas aumentaban. La gente del barrio decía que sus oraciones funcionaban demasiado bien. Una madrugada, un feligrés lo encontró en la sacristía, hablando solo frente al diablito desatado. Solo uno más, solo un alma más, susurraba Ramiro. Al día siguiente, el padre desapareció. En su lugar, sobre el púlpito, estaba la figurita de madera, ahora con la sotana del cura puesta. Los habitantes de Cholula siguen yendo a San Miguelito a pedir favorcitos cuando la vida les aprieta. Dicen que el diablito siempre cobra, pero nunca con dinero. Si visitas la capilla y ves una sombra pequeña moviéndose entre los bancos cuando no hay nadie, no le pidas nada. Porque él ya te está mirando, y sabe exactamente qué deseas. La nahuala de la casa del alfeñique. En el centro histórico de Puebla, cerca de la avenida 5 de Mayo, se encuentra la casa del alfeñique, una hermosa casona colonial con azulejos que parecen dulces. Cuenta la leyenda que allí vivió, a principios del siglo XIX, una mujer de belleza hipnótica llamada Catalina. De día atendía a los nobles con sonrisas y té de hierbas. De noche, se transformaba. La gente la llamaba la nahuala. Decían que había hecho un pacto para mantenerse eternamente joven. Por las noches salía convertida en un animal horrible, a veces un perro negro con ojos de fuego, otras un tecolote gigante con alas de cuero, o un gato sin piel que dejaba huellas de sangre. Robaba niños para sus rituales y devoraba sus almas para alimentar su belleza. Un joven médico llamado Eduardo se enamoró de ella al verla en una fiesta. Ignorando las advertencias de su madre, entró una noche a la casona después de que Catalina lo invitara con una mirada. Dentro, todo era perfecto. Velas perfumadas, música suave. Catalina lo besó y sus labios sabían a miel y a algo metálico. Pero cuando la luna entró por la ventana, su piel empezó a agrietarse. Sus ojos se volvieron amarillos y sus dientes se alargaron. Solo necesito un poco más de inocencia, susurró mientras su cuerpo se retorcía en una forma animal grotesca. Eduardo intentó huir, pero las puertas se cerraron solas. Corrió por los pasillos interminables mientras algo grande y pesado lo perseguía, arañando las paredes. Al amanecer,
lo encontraron en la calle, vivo pero mudo. Sus ojos estaban completamente blancos. Nunca volvió a hablar, solo dibujaba una mujer hermosa que se convertía en bestia. Hoy, la casa del alfeñique es museo. Los guías dicen que es inofensiva. Pero si te quedas después del cierre y miras por las ventanas del segundo piso cuando la luna está llena, verás una silueta de mujer joven, que de pronto se agacha y se transforma en algo que no debería tener huesos humanos. Y si escuchas un llanto infantil dentro, corre. La nahuala sigue esperando un alma nueva para seguir siendo bella. El charro negro del camino a Atlixco. En las carreteras solitarias que van de Puebla hacia Atlixco, muchos camioneros y viajeros nocturnos cuentan la misma historia. Aparece cuando la niebla es espesa y la luna apenas se asoma, un jinete montado en un caballo negro como el carbón, vestido con traje de charro completamente oscuro, sombrero ancho que oculta su rostro. El charro negro. Ofrece una bolsa de monedas de oro a quien se atreva a detenerse. Tómala, dice con voz grave y amable. Es tuya si me acompañas un rato. Muchos lo ignoran y aceleran. Otros, tentados por la pobreza, paran. El charro desmonta, entrega la bolsa pesada y habla de cosas antiguas, de haciendas perdidas, de amores traicionados, de deudas con el diablo. Pero cuando aceptas la bolsa, el caballo relincha y el camino cambia. Los árboles se vuelven más altos, la carretera se estrecha y ya no hay luces de pueblos cercanos. El charro te mira entonces bajo el sombrero, su cara es un cráneo con ojos de brasa. Ahora tú eres mi acompañante eterno, dice. Un chofer de tráiler llamado Marcos lo vio una noche de 2024. Paró porque necesitaba dinero para la operación de su hija. Tomó la bolsa. El oro brillaba. El charro sonrió y le dijo, regresa con tu familia, pero yo siempre sabré dónde estás. Marcos llegó a casa. La bolsa contenía monedas reales. Pagó la operación. Su hija se salvó. Pero desde entonces, cada noche a las 3:13 de la madrugada, escucha cascos de caballo fuera de su ventana en la colonia Humboldt de Puebla. Y cuando mira, ve al charro negro parado bajo un farol, esperándolo. Dicen que el charro negro no mata de inmediato. Te da todo lo que pediste, y luego cobra con lo que más amas. Si viajas de noche por la carretera a Atlixco y ves un jinete oscuro ofreciéndote algo brillante, acelera. Porque aceptar su regalo significa que ya firmaste un contrato que solo termina cuando él decida montarte en su caballo. Bien gente, este fue el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en otro día en un nuevo vídeo, suscríbanse y denle like.